Hermanos, vamos a tomar un tiempo en la palabra de Dios y antes de empezar me gustaría mencionar una oración que escuché esta semana que realmente me da a entender el palpitar de la gente, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando. Y esta oración que escuché fue básicamente así: Señor, am, te pido que la gente alrededor no empiecen a robarse unos a otros, que no haya un caos. Cuando me pongo a pensar en la situación que estamos viviendo como mundo, a la situación está difícil. Y el dolor que sentimos es un dolor real, pero ¿qué hacemos con el temor? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos nosotros cuando el mundo está en caos? Esta semana pasada mi hijo Shiloh, el menor, se cayó, se estaba meciendo y se cayó en su cara, en el pavimento, y tuvo una concusión cerebral. Tuvimos que llevarle a emergencia y ahí pude sentir esta vida de cuarentena que estamos viviendo. Cuando me fui a llevarle adentro a la emergencia, me dijeron que solo uno de nosotros, los padres, podíamos entrar. Así que mi esposa Cari pasó con mi hijo. Me permitieron meterlo adentro, pero yo tuve que salir. Y qué interesante, qué difícil estar sentado en el estacionamiento en mi vehículo y no sabiendo um, si mi hijo va a estar bien, no sabiendo si se va a empeorar, si se va a quedar paralizado, si realmente no saber. Cuando estamos viviendo tiempos de temor, ¿cómo respondemos? Y el pasaje que vamos a ver hoy, realmente esta vez que la leí pude ver algo muy interesante, que las personas que están involucradas realmente uh, demuestran algo muy valioso en medio del temor. Y para preparar un poco la escena, nos vamos atrás al tiempo cuando Jesús fue arrestado. Jesús se fue al jardín de Getsemaní, como sabemos, se puso a orar. Y luego Judas llegó con uh, un pelotón de hombres a arrestar a Jesús. Lo arrestaron y allá en Mateo capítulo 26 lo llevan ante el concilio de los judíos. Las autoridades del pueblo judío, y son las autoridades pero también son los líderes religiosos de aquel día. ¿Y qué van a hacer con Jesús? En el libro de Mateo capítulo 28 vamos a ver el día de la Pascua, pero antes de hablar de la Pascua, vamos a ese concilio, a ese grupo de hombres que van a juzgar a Jesús. Y Mateo capítulo 26, versículos 63 al 67 dice así: así que el sumo sacerdote, después de ya, a propósito, después de ya haberle buscado evidencias en su contra, que no encontraron, um, como que no saben qué hacer con Jesús, porque no tiene mancha, es inocente. Pero hay una cosa, que si él mismo se declara como Mesías, pues tendrían suficiente evidencia para juzgarle como pueblo. Pero a ver qué ocurre. Y dice la historia, ¿no? El sumo sacerdote insistió, le está hablando a Jesús: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús, cuando me pongo a pensar, él pudo haberse callado. En otras ocasiones, hasta Jesús, cuando un ciego se da cuenta de que él es el Mesías, le dice que se calle y que no le diga a nadie. Cuando el apóstol Pedro se da cuenta que él es el Mesías y declara: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le dice: no lo cuentes a nadie, esto es para ti nomás. Para ustedes es la revelación, pero todavía no le cuenten a nadie. Pero aquí, cuando el sumo sacerdote viene y le dice: de una vez, dinos si eres el Cristo. Miren cómo responde Jesús.
Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Qué interesante que Jesús escogió estas palabras, porque Él está rodeado de los líderes religiosos del pueblo, y estos hombres conocen las profecías. Ellos conocen que las palabras que dijo Jesús fueron bien escogidas y salen directamente del profeta Daniel. En Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, el profeta Daniel hablaba del futuro, en su día hablaba del futuro, y esto es lo que dijo Daniel. En el versículo 13, a la mitad del versículo, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. O sea que la escena es que uno con aspecto de hombre se acerca al venerable anciano, o podríamos decir al Padre, al Dios Padre. Y este hombre que se acerca, se le da autoridad, poder y majestad. O sea que Él es el que manda. Él tiene el poder. Y dice, todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. En la Biblia claramente el primer mandamiento dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A este hombre, todo pueblo, nación y lengua lo adoraron. O sea que este hombre que viene al venerable anciano es Dios mismo. Y Jesús está diciendo, está apuntando a ser este hombre. Y Jesús dice, su reino jamás será destruido. O sea que este hombre que se acerca es rey. Y es un rey que va a reinar para siempre, eternamente. Y Jesús, al proclamar, ¿no? Si volvemos aquí atrás, Jesús dice, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Él se está refiriendo a ser esa persona. Le preguntan, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías, el Salvador? Y Jesús les dice, yo soy el mero mero, como dicen los mexicanos. Yo soy el Rey, el Todopoderoso, el que tiene todo poder, toda gloria, toda majestad. Yo soy el Rey que reina para siempre. Esa es la afirmación de Jesús. Y la pregunta es, ¿ahora qué van a hacer los líderes? ¿Van a reconocer que Jesús es el Rey, el Mesías? ¿O lo van a rechazar? Y en el versículo 65 encontramos, ¡ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Esa es la escena que nos ayuda a entender cómo fue que lo llevaron a la cruz. De ahí, después de golpearle, lo rechazan como rey, como Mesías, y lo llevan ante Pilato, ante el gobernador romano, porque ellos no tienen el poder de matar a alguien, de condenarlo a muerte. Y básicamente ellos le tuercen el brazo a Pilato y Pilato lo condena a la crucifixión. Cuando nos vamos a la escena de la crucifixión, encontramos, me gustaría que pensemos en tres realidades basados en los dichos de Jesús en la cruz. Tres realidades basadas en los dichos. Primero, después de esto, dice Juan 19, 28 al 30,
Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, Él está colgado en la cruz. Y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Tengo sed. Me pongo a pensar, ¿qué está experimentando Jesús? Primero, Él es el todopoderoso Dios. Con una palabra, con un pensamiento, Él se podría deshacer de sus enemigos. Con todos los milagros que había hecho en la tierra, si me pongo a pensar en el poder que tiene, en solo un instante Él podría acabar con todo esto. Pero ¿qué hace Jesús? Él experimenta la cruz y lo experimenta como hombre. Tengo sed. Tengo una necesidad de agua, de algo que tomar. Jesús fue completamente humano. El Todopoderoso viene y toma su credencial, su ID de Dios, lo pone a un lado. Es Dios, todo el tiempo es Dios, pero nunca lo usa para defenderse, para protegerse del propósito que vino a cumplir. Él se fue a la cruz y se fue a la cruz como hombre. Este Jesús es el hombre que dijo, tengo sed. Segundo, a propósito, ese es el primer punto, tomemos en cuenta que Jesús se fue a la cruz como hombre, como humano. Y la segunda realidad se encuentra en el versículo 29 de Juan 19. Había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Así que él tiene sed y le dan esta mezcla de vinagre. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Y a propósito, otro libro nos dice que lo probó y lo escupió. Pero Jesús dice estas palabras, todo se ha cumplido. Y la segunda realidad que me gustaría que tomemos en cuenta es que el precio que Jesús pagó es completamente suficiente para redimirnos del pecado y darnos paz con Dios. Cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido, Él está diciendo que cuando Él viene ante Dios y Él sufre en la cruz, su sufrimiento es un pago completo para redimirnos del castigo que nosotros nos merecemos. Así que no es necesario practicar religión, hacer buenas obras, de procurar alcanzar la gracia de Dios, alcanzar la justicia de Dios, agradar a Dios a través de mis méritos. Él lo cumplió todo y es completamente suficiente. Jesús hizo todo lo que necesitamos para que podamos entrar y tener paz ante la presencia de Dios. Y la tercera realidad se encuentra en Mateo 27, 45 al 46, en este dicho de Jesús. Dice, desde el mediodía y hasta la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tercera realidad, para que nosotros seamos reconciliados con Dios, Jesús sufrió la separación del Padre. Esa frase que Jesús grita, ahí está, casi sin fuerzas y con lo que le sobra, con lo que tiene, Él grita, Padre, papá, ¿por qué te separas de mí? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Cómo que he dejado solo? Si nos ponemos a pensar en la persona de Jesús, Él existió mucho antes, Él siempre ha existido. Él es Dios encarnado, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando el apóstol Tomás, cuando el discípulo viene a Jesús y le dice, oye Jesús, muéstranos el Padre. Jesús le dice, Tomás, ¿tanto tiempo estoy contigo y todavía no conoces al Padre? Padre, Tomás, si me conoces a mí, le conoces al Padre. O sea que Jesús le está diciendo, Tomás,
yo y el Padre uno somos. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Así que aquí está Jesús en la cruz. Y cuando nos ponemos a pensar en la deidad, en quién es Dios, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Son tres personas, pero una unidad, un Dios. Y si nos ponemos a pensar en eso, eso significa que ellos siempre han estado unidos. Pero aquí en la cruz, Jesús grita en voz alta y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es el efecto del pecado. El efecto del pecado trae separación. Y uno de los más grandes enemigos que tenemos es la muerte. Es la muerte. Así que lo que ocurre cuando pecamos es que el pecado destruye vidas. Y aquí está Jesús ante el Padre y está sufriendo en nuestro lugar. Y lo que está sufriendo es una separación de su Padre. Algo que nosotros nunca podríamos entender porque Él tiene una relación perfecta, un amor perfecto. Y esa relación está siendo separada de Dios. Así que Él sufre una separación para que nosotros podamos recibir una unión con Dios. Qué lindo, qué amor tan grande que Cristo tiene con nosotros para que nosotros podamos ser unidos, para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Y para que esto ocurra, Jesús sufrió la separación del Padre. Hoy es domingo de Pascua y vamos a entrar directamente a este tema. Pero esa fue la escena. Jesús en la cruz muere, esos tres dichos, esas realidades. Pero en aquel día para los apóstoles, me pongo a pensar, imagínate ser los apóstoles, ser los discípulos de Jesús, haber andado con Él unos 3 años y pensar hasta declarar como Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres nuestro Salvador. Y para ellos la perspectiva quizás era muy similar a los líderes religiosos, que el Mesías iba a venir a conquistar, a derrotar a los romanos, que les iba a dar paz y que Israel iba a establecerse como el reino imperial del mundo. Pero eso no ocurre. El Cristo, el Jesús, es colgado en una cruz y muere en esa cruz. ¿Te imaginas qué estaban pensando los discípulos después de la muerte? Y ahora, ¿qué irá a pasar? En el momento en que arrestaron a Jesús, los discípulos habían corrido, tenían miedo y se fueron. Y ahora seguramente están escondidos porque no quieren salir a ser identificados con el criminal que fue colgado en la cruz. Tendrán temor por sus vidas. Tendrán temor por la incertidumbre del futuro, de qué va a ocurrir. La persona en quien habían confiado tanto murió. ¿Y ahora qué irá a pasar? Y nos dice Mateo capítulo 28, 1 al 15. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron.
No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Este pasaje, interesantemente, empieza con estas mujeres que se van al sepulcro. Dice María Magdalena y María, la otra María, dice este libro. Hay otro libro que dice que fue María Magdalena, una señora llamada Juana y además otras mujeres. Así que no eran solamente estas dos personas. Pero nos dice el pasaje que ocurrió un gran terremoto. Pero antes de pensar en el gran terremoto, como telón detrás de esta parte de la historia, encontramos a los discípulos atemorizados. Y en este pasaje encontramos que las mujeres van a la tumba. ¿Alguna vez te has ido a un cementerio de noche o en la oscuridad? ¿O has pasado al lado de un cementerio caminando de noche? En Paraguay me crié a 2 cuadras del cementerio de la ciudad. Y me acuerdo a veces como niño caminar por ahí de noche. Y me daba temor. ¿Qué pasa si se levantan, no? Pero estas mujeres se van a ir a un sepulcro de noche. Y si no le tuvieran miedo a los muertos, que realmente no hay necesidad de tenerles temor, todavía están los guardias. Y estas son mujeres. Y se van a ir a enfrentar o a hablar con los guardias romanos. Estos romanos realmente no quieren a los judíos. Y mucho menos a unas mujeres que están caminando en plena oscuridad. Es posible que las lastimen. Pero todavía se van muy de mañana. Dice este pasaje: después del sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Me hace pensar en nuestra situación, en el temor que estamos experimentando hoy, lo que está experimentando el mundo, del temor de contagiarse con el coronavirus, del temor de la caída de la economía, del temor de la incertidumbre por la falta de provisiones, por la falta de trabajo, de la pérdida de bienes, y la lista podría seguir y ser muy larga. En aquel día el mundo de los seguidores de Jesús parecía incierto. Tenían temor por sus vidas. ¿Y qué ocurre en esta historia? ¿Qué valor demuestran estas mujeres al irse a la tumba? Al poner primeramente el propósito más grande en primer lugar. Tenemos que ir, no importa si tenemos miedo. Y lo que ocurre en la historia, encontramos que hubo un gran terremoto, nos dice la historia. ¿Cómo ocurrió? No sabemos, realmente no sabemos. Es posible que las mujeres ya habían llegado y ahí están queriendo convencer a los soldados que les dejen pasar. Y ahí están los soldados quizás diciéndoles no, y están en esta situación donde posiblemente están en peligro las mismas mujeres. Pero aun si los soldados les hubieran dejado pasar, ¿cómo van a mover la piedra? Ni los soldados podrían moverlo. Es una piedra enorme. Así que lo que nos cuenta la historia es que un ángel
temible descendió. Que descendió y la pregunta es, ¿a qué vino el ángel? ¿Por qué vino? Vino simplemente, dice la palabra, a mover la piedra. No era para hacerle resucitar a Jesús. Jesús ya resucitó, ya no estaba ahí. Se salió por las paredes, por las piedras, salió. Pero el ángel viene a mover la piedra. Me hace entender algo, que Dios quiere que nosotros sepamos que Jesús resucitó. Él quiere que veamos lo que ocurrió. Y lo que ocurre con los soldados, tienen tanto temor del terremoto y encima el ángel temible, que ellos tiemblan y se caen y se quedan como muertos ahí acostados en el suelo. ¿Y las mujeres? Ja, qué interesante la frase del ángel. Ustedes buscan a Jesús, vengan, acérquense, no tengan miedo, acérquense. Están buscando a Jesús, miren, no está aquí, ha resucitado. Vayan a contar que Él resucitó. Y así que vengan a ver y luego vayan a contar. Qué encargo, qué propósito. Vinieron a ver un cuerpo y lo encuentran vacío y ahora tienen una tarea. Pero qué interesante que las primeras personas que Dios escoge para ir a contar esta realidad tan grande, esta verdad tan grande, fueron algunas mujeres. Y por lo general, en aquel día quizás los hombres no hubieran considerado su palabra como algo que podría testificar, que podría dar testimonio de la verdad. Pero Dios les encarga a ellas. Dios le da a ellas el privilegio, el honor de ir a compartir esta palabra. Vayan a contar. ¿Y cómo responden las autoridades en esta historia? Un historiador cuenta un ejemplo de lo que hacían los romanos cuando algún soldado se encontraba dormido en su posición. Si un soldado era centinela y tenía que guardar su lugar y tenía que estar despierto, velando, y lo encontraban dormido, a veces pasaba el centurión de noche para revisar. Si encontraban a un soldado dormido, le echaban aceite y le prendían fuego para que no se quede dormido. Y eso le daba ejemplo a todos los demás. No se duerman. Los romanos no jugaban a ser soldados. Ellos lo tomaban muy en serio. Estos soldados no es posible que se hubieran quedado dormidos. Pero lo interesante es que cuando estos soldados se van y cuentan a sus autoridades, quienes ya conocen a Jesús, conocen los milagros, conocen lo que había ocurrido en la historia, les cuentan a Jesús, resucitó de los muertos. ¿Qué le dicen? Primero les pagan una grande suma de dinero, les sobornan para que se callen, para que, ni que se callen, sino que cuenten una mentira. Y la mentira es que los soldados romanos se durmieron y que unos hombres vinieron a robar el cuerpo. Primeramente, ¿estos se parecen a hombres? Los primeros en llegar no fueron hombres, fueron mujeres. Y los soldados romanos, los guerreros, estaban tirados en el suelo con miedo. Y las mujeres son las que se levantan y les dicen al ángel, acérquense, vengan a ver. Y todo el tiempo ahí están los soldados escuchando todo esto. Cuando me pongo a pensar en esta historia, en las personas que encontramos en este acontecimiento histórico, encuentro dos tipos de respuestas. Encuentro primeramente la respuesta de los religiosos, los que a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de ver los milagros de Jesús, cuando sanó a un ciego, o cuando levantó a Lázaro de los muertos, y le escuchan predicar, se van y le hacen preguntas y él les responde con todo y con mucha sabiduría.
y ellos tienen que decidir. Pero la respuesta que encontramos en ellos es una de no creer, que no les importa la verdad. Aunque vengan estos soldados romanos y les cuenten, mira, resucitó de la tumba, ellos no lo quieren escuchar. Así que encontramos esta posición, una posición cerrada, una posición que dice, no me importa la verdad, realmente no quiero creer. Ahora está la otra posición, la posición de las mujeres que vienen al sepulcro, a la tumba, y el ángel les invita y les dice, vengan a ver, no está aquí. Y luego vayan a contar. Y estas mujeres salen entusiasmadas para contar a todos acerca de Jesús y que resucitó de los muertos, aunque seguramente esa historia va a parecer totalmente absurda, pero están dispuestas a contar la verdad. ¿Por qué? Porque creen en la verdad, porque es la verdad. Y me pregunto, ¿cuál de esas dos posiciones está usted? ¿Usted es una de las personas que ya han decidido, no voy a creer en Jesús, no importa que sea la verdad? Mira, yo te puedo entender si me dices, no sé si es la verdad. Así que tengo una dificultad en creer en algo que realmente, si no sé. Esa es una posición válida. Y te quiero desafiar que si esa es tu posición, si realmente piensas, mira, yo no sé, de pensar, mira, de salir a buscar, de indagar, de leer las escrituras, de leer la palabra de Dios, de hacerte las preguntas y de ir a ver la historia si realmente esto ocurrió. Y si es posible que este Jesús realmente murió y resucitó de los muertos. Mira, porque si Jesús resucitó de los muertos, si Él realmente es el Salvador, es muy importante que lo sepas. Porque la vida eterna depende de tu fe, depende de tu creer en Él, de tu confianza en Él. Así que te quiero desafiar que busques. Y me gustaría que aquí tomemos un poco de tiempo en considerar. Considerar qué tiene que ver esta historia con nuestras vidas. Y lo primero que me gustaría que pensemos es, pensemos un poco en el temor que estamos experimentando en estos tiempos. Y la realidad es que todos estamos experimentando algún tipo de temor. A muchos pensamos que tener temor es para los que son débiles espirituales. Para los que, mira, realmente no debemos tener temor. La realidad es que todos tenemos algo de temor. La pregunta no es si tenemos temor. La pregunta es si vamos a confiar en Dios a pesar del temor, aún en medio del temor. Esa es la pregunta. Estas mujeres tenían temor yéndose al sepulcro, pero ellas sabían, es lo que tenemos que hacer. Eso es tener valor y coraje. Así que les quiero desafiar primeramente que enfrentemos nuestros temores con el valor de estas mujeres. Que cuando vienen tiempos difíciles y especialmente ahora cuando muchos están teniendo miedo que no queremos contagiarnos con este virus o de la pérdida de trabajo y de pensar no sé qué voy a hacer cuando necesite dinero o necesite provisiones. Y están, además de todo esto, están todos los otros problemas con los cuales ya estábamos lidiando. Así que les quiero desafiar que enfrentemos nuestros temores con el valor de estas mujeres, que vayamos adelante y que sepamos que Jesús, Él dijo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esas son las palabras de Jesús. Él promete estar con nosotros en medio de cualquier situación. Y Él nos da la mano. Él siempre está con nosotros. Quiero que también consideremos, tengamos mucho cuidado de escuchar mensajes aún de predicadores que al ver acontecimientos grandes, acontecimientos de epidemias o de terremotos o de guerras, siempre están los predicadores que cuando ven una situación así empiezan a decir, mira, ya se acerca el anticristo, ya viene el fin del mundo. Yo me acuerdo cuando Saddam Hussein estaba, los Estados Unidos estaban en guerra con Irak. Y me acuerdo escuchar a predicadores decir que Saddam Hussein era el anticristo. Mira, esto han dicho de Adolfo Hitler, de Stalin, de muchos otros. Han dicho que ya llegó el anticristo. El apóstol Juan nos dice que habrán muchos anticristos, pero que no son el mero mero, ¿no? Lo que sí sabemos
es lo que Jesús dijo. Jesús dijo que estas cosas deberán suceder. Epidemias, guerras, terremotos, catástrofes son parte de nuestro mundo caído y estas cosas van a ocurrir. Y muchos están diciendo que esto es el castigo de Dios. Tengamos cuidado. Es posible que sea el castigo de Dios. Para muchos es posible que sea el castigo de Dios. Pero no podemos con certeza asegurar de que lo que está ocurriendo es el castigo de Dios sobre ciertas personas. Lo que sí sabemos es esto, que todos somos pecadores y que Dios siempre nos está llamando al arrepentimiento. Nos está llamando a entregar nuestros corazones, a darnos la vuelta y rendirnos ante Él. Así que nuestro trabajo es estar sobrios, estar alertas en todo momento y estar buscando nuestra relación con Cristo. Hablando de esto, segundo, tomemos en cuenta que el poder para vivir como hijo de Dios se encuentra en una relación con Cristo. Este Jesús que resucitó de los muertos. El poder para vivir sin que el temor se apodere en nosotros. Como dice esa canción, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. O sea que sí tenemos temor, pero Dios es más grande y el poder para vivir esta vida como hijo de Dios se encuentra si yo estoy agarrado de la mano de Jesús. Él siempre está con nosotros y está buscando una relación con nosotros. Él desea caminar con nosotros, que nos levantemos en la mañana y hablemos con Él. Decir, Señor, te busco hoy, guíame hoy. No me quiero ir de la cama y levantarme y hacer mis cosas sin tu presencia. Quiero que siempre estés conmigo. Así que ese sea nuestro corazón de buscarle a Dios y buscar esta relación. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de religiosidad ni de conocimiento. No estoy hablando de cosas acerca de Dios. Estoy hablando de Dios mismo, de una relación con Él. Y tercer punto, me gustaría que tomemos en cuenta que la realidad de que Jesús está vivo nos debe dar perspectiva. Y para pensar, para tener un poco más de perspectiva, esta semana tuve unos pensamientos y los grabé y me gustaría compartirlos contigo. Hoy estoy aquí en un cementerio y la razón por la cual estoy aquí es porque este es un lugar donde recibimos perspectiva. Nos ponemos a pensar en esta realidad de la muerte, que la muerte, en fin, nos viene a todos. Y la gran pregunta es, ¿qué ocurre después? ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Hermanos, me gustaría leer un pasaje más allá en 1 Corintios capítulo 15 y habla acerca de lo que va a ocurrir con la muerte. Esto que vemos aquí honestamente en estos tiempos rodeados de gente que está con el gran temor del coronavirus y que ha impactado a todo el mundo. Pero también tengo amigos que están sufriendo. Tengo un amigo en especial que le han dado poco tiempo de vida. Y seguimos orando. Nos encantaría ver un milagro para que este amigo se sane, que pueda pasar tiempo con su esposa y con sus hijas. Pero la realidad es que la muerte viene y Dios tiene su tiempo para todos y tenemos que confiar en Él. Pero miren lo que dice Pablo acerca de la muerte y de los enemigos de Cristo. Dice el versículo 25 de 1 Corintios capítulo 15, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. O sea que viene un día cuando no habrá necesidad de estas tumbas, de estos lugares de entierro, porque viene Jesús y un día va a destruir la muerte. Mira, apreciados hermanos, tomemos en cuenta si Jesús es tu Salvador. La Biblia dice que has pasado de muerte a vida.
que has pasado de una condenación eterna a una relación y a una vida eterna. Y esta vida es algo que empieza en ese momento que depositas tu fe en Cristo Jesús. A veces pensamos que la vida eterna es algo que ocurre después de que nos morimos. La realidad es que la vida eterna empieza en el momento que te conectas a Jesús, porque Él es vida. Y cuando detenemos a Él, la vida eterna empieza a transformarnos y empezamos a vivir como debemos vivir, como hijos del reino. Así que les quiero animar. La Biblia nos dice en Colosenses que si pues han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba. Si tienes una relación con Cristo, su muerte fue tu muerte. Y cuando Jesús resucitó, esa es una afirmación de que nosotros somos resucitados con Él, que tenemos vida eterna. Esa es nuestra aseguranza. Y Pablo nos dice, si es que hemos resucitado con Cristo, debemos tener nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No en las cosas que vienen y van y vienen y van, sino en las cosas que son del cielo. Y luego nos dice Pablo, pongan la mira en las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Sentado. Me pregunto, ¿qué clase de silla es esa? Ese es un trono. Jesús está sentado en un trono porque Él es el Rey. Y si yo pongo mi mira en las cosas de arriba y pongo mi mira en Cristo, pongo mi mira en el que está sentado en el trono, eso significa que Él es mi Rey, que Él gobierna. Y Él está buscando gobernar como súbdito suyo, como siervo suyo, como hijo suyo. Yo quiero rendir toda mi vida a Jesús. Nos dice el libro de Colosenses, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Y ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Esta lista de las cosas que debemos hacer morir, de mortificar, se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Y Jesús nos está diciendo que las cosas terrenales, especialmente las que nos subyugan, las que nos quieren esclavizar, deben morir. Y las cosas de arriba deben vivir. Debemos invertir y nutrir en estas cosas. Así que, hermanos, les quiero animar. Les quiero animar que estemos orando acerca de estos 3 puntos. Que estemos orando que Dios nos ayude a enfrentar nuestros temores agarrados de su mano. Que estemos orando que entendamos lo que significa vivir con el poder de ser hijo de Dios, de tener esta relación, de invertir en esta relación, y que Dios nos ayude a pasar tiempos con Él y de aprender de Él, de ser más como Él. Y que también la realidad de la resurrección nos siga transformando cada día. Que nosotros sigamos transformando de gloria en gloria a ser semejante a nuestro Creador. Hermanos, les quiero invitar a tomar un tiempo de oración. Y ahora vamos a continuar con un tiempo de alabanza, y luego vamos a tomar un tiempo para tener la cena del Señor, donde recordamos el precio que Jesús pagó. Mientras nos preparamos para tomar los elementos de la Santa Cena, tomemos un tiempo para pensar en la obra de la cruz. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido
agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vamos. Y derramar ante mí todo mi ser. Padre mío. Y derramar ante ti todo mi ser. Gracias, Señor. Hermanos, llegó el momento para celebrar la cena del Señor. Les voy a invitar que preparen el pan, preparen la copa y vamos a tomar unos minutos para recordar lo que Jesús hizo por nosotros aquel día en aquella cruz. En primer lugar, me gustaría leer de 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice así: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que, hermanos, les voy a invitar ahí en sus casas, si pueden tomar el pan
y lo pueden repartir entre ustedes. Y les voy a invitar a los que están ahí, quizás no tengan una relación con Cristo, o podrían decir honestamente, no sé cómo estoy con Cristo, de que si estás en esa situación estás así ante Dios, te invito a que observes, que mires lo que estamos haciendo. Pero para los que somos hijos de Dios, lo que estamos haciendo es recordar el precio que Jesús pagó para redimirnos, para darnos salvación. Así que lo hacemos porque ya tenemos a Cristo como Salvador. Así que, hermanos, lo que me gustaría hacer ahora es simplemente voy a orar. Voy a agradecer por estos símbolos. Y estos símbolos simplemente me ayudan al partirlo, como dice Jesús, o al comerlo. Estamos recordando que el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros. Y al tomar la copa estamos recordando la sangre de Jesús que fue derramado para el perdón de nuestros pecados. Así que voy a orar, y después de orar, al hermano Timoteo, Osorio y familia van a cantar una canción. Y durante esa canción les quiero invitar ahí en casa donde ustedes están, que coman el pan. A mí no me van a ver comerlo ni tomarlo. Pero durante esta canción tomen ustedes el tiempo de comer el pan, de tomar la copa y de recordar el cuerpo y la sangre de Jesús, y de tomar el tiempo de agradecer a Dios, alabarle a Él por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Así que, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, gracias por el pan. Gracias por el pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por esta copa, porque también nos recuerda la sangre de Jesús. Y, Señor Jesús, gracias porque viniste a entregar todo. Gracias por ser el sacrificio perfecto en nuestro lugar. Señor, te agradecemos por este momento en el cual vamos a comer, vamos a tomar y recordar que ese cuerpo y esa sangre son nuestros. Lo que hiciste en la cruz fue por nosotros y para nosotros, y es algo personal. Así que, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gabriel, por dirigirnos con esta palabra por la Santa Cena, por este tiempo. Y queremos terminar con un par de canciones. Yo tuve la fortuna de conocer un gran hombre de Dios. Su nombre era Cecilio Cruzado. Él está en la presencia del Señor. Y él trabajó mucho con mi papá en la obra misionera en el Perú. Y una de las cosas que Dios le dio a Cecilio, además de ser la capacidad de ser un gran adorador y realmente un gran músico, le dio canciones, le dio letras, inspiraciones del cielo que cantamos hoy en día. Y él tiene esta canción que se llama Por Amor, y creo que es apropiada para reconocer en este domingo de resurrección que el amor que Dios tiene para nosotros. La palabra nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga la vida eterna. Entonces vamos a preparar nuestro corazón para cantarle este amor que recibimos de parte de Dios sin merecerlo, pero lo hace porque nos ama. Amor, nos has dado la vida. Por amor, nos has dado tu espíritu. Por amor, traspasaron tu cuerpo, horadaron tu alma y nos diste redención. Amor, nos diste la
confianza hoy tenemos salvación. Por amor nos has dado la vida. Por amor nos has dado tu espíritu. Por amor traspasaron tu cuerpo, horadaron tu alma y nos diste redención. Por amor nos diste la esperanza y al tener tu confianza hoy tenemos salvación. Por amor, por amor, por amor, por amor, en tus atrios estoy contigo, porque somos grandes amigos y me has dado tu valor. Por amor, por amor, por amor, solo tengo que llevarte mi ofrenda para adorarte y darte gracias, mi Dios. Por amor nos has dado la vida. Por amor nos has dado tu espíritu. Por amor traspasaron tu cuerpo, horadaron tu alma y nos diste redención. Por amor nos diste la esperanza y al tener tu confianza hoy tenemos salvación. Dile por amor, por amor, por amor, por amor, en tus labios estoy contigo, porque somos grandes amigos y me has dado tu valor. Por amor, por amor, por amor, solo tengo que llevarte mi ofrenda para adorarte y darte gracias, mi Dios. Por amor, Señor, por amor, por amor, por amor, en tus atrios estoy contigo, porque somos grandes amigos y me has dado tu valor. Por amor, por amor, por amor, solo tengo que llevarte mi ofrenda para adorarte y darte gracias, mi Dios. Por amor. Queremos terminar esta sesión exaltando al que se merece ser exaltado. Queremos terminar este tiempo postrándonos ante el Rey Eterno, el que merece toda la honra, toda la gloria. Y miramos hacia ese día cuando le alabaremos y le adoraremos cara a cara por siempre. Pero lo lindo, hermanos, que en este momento, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio del temor, nosotros podemos venir a los pies de nuestro Rey. Y saber que Él sigue sentado en su trono y que Él está sobre todo, y que no hay nadie como Jesucristo. Te adoramos, Señor. Cántalo conmigo. Al borde de tu
gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, mi Rey, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor, si lo es, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti, porque tú reinas, Señor, tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Tus hijos te exaltan, exáltate, oh gran Cordero, aleluya. Tú vives hoy y vivirás por siempre, mi Rey. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exaltamos, Rey, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate, Jesús, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor, sí, tu nombre. No hay otro nombre, tu nombre es el vencedor. Padre Santo, exaltamos el nombre de Jesucristo. Exaltamos su victoria, exaltamos su obediencia, exaltamos su realidad, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Y a nuestro Rey eterno, te exaltamos porque tu nombre es victorioso, Señor. Tú reinas por la eternidad. Tú tienes las llaves de la muerte, Señor. Tú has sido victorioso ante el pecado. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Que tu realidad se haga cada vez más presente en nuestra vida, Señor. Gracias, gracias. Mil veces gracias, Señor. Y cómo anhelamos ese día donde podemos exaltar y adorar por la eternidad, Señor. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Hermanos, con eso vamos a terminar. Celebremos la victoria de Jesús en la cruz. Celebremos que tenemos un Rey que está vivo, que sigue sentado en el trono, aún en medio de las dificultades y las adversidades. Y Él es nuestra roca. A Él nos anclamos. Sabemos que nuestra vida está en sus manos y nada nos puede arrebatar de sus manos. Hermanos, los queremos, los extrañamos. Continuemos fieles, continuemos firmes. Por favor, manténganse unidos, manténganse en oración. Pidan al Señor oportunidades para poder llamar a gente, animar a gente, orar por gente. Que Dios ponga a alguien en tu corazón. Y hasta que nos vemos otra vez, les damos un abrazo virtual. Los queremos y nos veremos pronto. Dios me los bendiga.